Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hace frío afuera, pero aquí está abrigadito, así que no hay excusa para no venir. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 6 al 10. Segunda de Corintios 5, versículo 6 dice así: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas gracias, hermano querido, hermano Juan Carlos, por esta lectura que nos introduce hacia el mensaje de hoy día. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Rendir cuentas, tiempo de rendir cuentas. Esa es la idea, es el título del mensaje, de la meditación que les propongo para hoy día. Rendir cuentas es algo que conocemos desde pequeñito. Es una constante que estamos realizando toda la vida. Se nos enseña desde muy pequeño a rendir cuentas y eso es bueno. Al principio rendimos cuentas a nuestros padres, rendimos cuentas por las notas del colegio, rendimos cuenta por nuestra conducta, tanto en la casa como en el colegio. Rendimos cuenta, hoy día ya los niños no conocen esto, ¿no? Pero muchos se van a acordar. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban a comprar, ya sea el pan, y nos pasaban un billete, la bolsita, y salíamos, volvíamos? Era una experiencia muy buena, que creo que hoy día se ha perdido porque nos responsabilizaba una cantidad de dinero, teníamos que llegar con cierta cantidad de cosas y después rendir cuenta, el vuelto, la mamá siempre. Y bueno, era una práctica creo que muy buena, muy positiva, porque nos enseñaba muchas cosas, pero se ha perdido, una de las cosas buenas que se ha perdido. Bueno, más adelante tenemos que seguir rindiendo cuentas, ya cuando estamos o somos más independientes en la universidad, en los estudios superiores, siempre vamos a seguir siendo evaluados. El profesor, los profesores, la institución va a querer saber cuánto hemos avanzado, si hemos logrado las metas. Vamos a rendir cuentas de nuestro tiempo, si lo hemos usado estudiando o no. Vamos a ser evaluados de alguna manera por el sistema dentro del cual estamos insertos. De alguna manera cuentas a las autoridades, a la autoridad del Estado, en impuestos internos, rendimos cuentas ante nuestros empleadores. Bueno, estamos siempre rindiendo cuentas. De lo que a veces no estamos muy conscientes es que un día, en forma ineludible, rendiremos cuentas ante Dios. Intuitivamente algo se sabe, pero lamentablemente no está muy clara la cosa normalmente en cuanto a este rendir cuentas. Esto no es, si uno ve estrictamente las Escrituras, lee todas las instancias en las que se ven personas rindiendo cuentas en el futuro, descubrimos que no hay una gran, como muchos piensan, bueno, ese día cuando rinda cuentas vamos a ver si el Señor me tiene por apto para entrar al cielo o simplemente me manda al infierno. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Existe un juicio a las naciones, pero que son las naciones las que son juzgadas, ¿no es cierto? Pero las personas es diferente, es diferente. Quizás ahí queda mucho de
de los cultos egipcios, por ejemplo, en que estaba es muy consciente de ese tipo. Dice que toda persona después de muerto, ¿no es cierto?, en los cultos egipcios, tiene que pasar por una barca, finalmente aparece frente a una deidad que va a medir sus buenas y malas acciones, y de acuerdo a eso va a ser devorado por una fiera o va a pasar a una eternidad inmortal. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No, aunque lo creen muchos cristianos, pero no está en la Biblia. Y hay algo de eso quiero hablar ahora. Quiero que nos entendamos un poquitito. Hoy les quiero invitar a considerar el gran tema de la rendición de cuentas ante Dios. Rendir cuentas es un principio divino. La anarquía no existe dentro del cosmos. La anarquía no existe dentro del universo, no existe en los planes de Dios, no existe en la creación. Y cuando hay anarquía hay destrucción automática. La anarquía es sinónimo de destrucción. Cuando escudriñamos las Escrituras descubrimos que el dar cuentas es un principio divino, porque Dios ama el orden, ama la jerarquía. Pablo, luego de cada viaje misionero, volvía a la iglesia que le enviaba con toda la autoridad apostólica que él tenía. Él volvía a Antioquía, volvía a rendir cuenta ante los hermanos que lo habían enviado a su viaje misionero. En Job 1:6, imagínense, estamos muy atrás en el tiempo, tenemos un cuadro de rendición de cuentas de criaturas angélicas cuando dice la Escritura que se presentan ante el Señor todos los hijos de Dios. Allí el término hijo de Dios son ángeles, incluyendo a Satanás mismo, que va a rendir cuenta ante Dios. Hay un rendir cuentas permanente en la creación. Y justamente ese rendir cuentas, aún de los demonios, aunque no lo crean, estamos involucrados los creyentes, porque dice que Satanás es el acusador por excelencia de los creyentes, de los hijos de Dios. Es decir, Satanás aprovecha esa rendición de cuentas que debe hacer periódicamente para decir, viste a ese, así como le dijo, viste a Job, bueno, el Señor le dice, has considerado a mi siervo Job, y Satanás aprovecha ahí para introducir, digamos, una tremenda prueba a Job. Pero constantemente tú también estás siendo acusado. ¿Has visto a Pedro? ¿Has visto, estoy usando nombres genéricos, nadie se sienta involucrado directamente, pero sí estamos todos involucrados? ¿Has visto a Sergio, lo que hizo el otro día? Siempre dices el gran acusador de los hermanos. En Apocalipsis lo presenta así a Satanás. Así que pongamos cuidado, porque si nos portamos mal, no son los ángeles necesariamente los que nos van a acusar delante de Dios, es Satanás mismo que nos va a acusar. Mira ese hijo tuyo, lo que está haciendo allí. Muy bien. Vemos que a Adán se le pidió cuentas, a Caín se le pidió cuentas. El dar cuentas es característico, además de toda dispensación. Cada dispensación termina de una manera no muy buena y se pide cuenta a toda esa generación, a todas las generaciones que formaron parte de esa dispensación y cómo fallaron. Los ángeles, vuelvo a decir, rinden cuenta. Incluso con mucho respeto y temor, digo que el Señor Jesucristo mismo, al tomar forma de siervo, como especifica Filipenses 2, rindió una cuenta impecable y perfecta ante el Padre, él mismo, en su calidad de siervo. Por eso en Juan 17, en esa oración magnífica que eleva a nuestro Señor antes de su sacrificio, dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y noten, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es un rendir cuentas. Señor, terminé. Y después ya en la cruz, la última etapa, definitivamente consumado es. Eso es un rendir cuentas también. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Juan 17, 4-6. De esta manera, el Señor nos da un ejemplo de cómo se debe realizar una tarea encomendada por Dios y el respeto que Él mismo tuvo
ante esta comisión que le fue dada y cómo rindió cuentas. ¿Cuánto más no se me va a pedir cuenta a mí, a ti, a todos? Nadie se va a escapar de rendir cuentas, amados hermanos. Pero hay diferentes formas o diferentes situaciones en las que se rendirá cuenta. En primer lugar, hay una manera de rendir cuentas y es rendir cuenta como pecadores en tiempo de salvación, es decir, el tiempo que estamos viviendo. Hoy es día de salvación. Hebreos lo repite como 3 veces. Hoy es el día de salvación. Hoy, hoy, hoy. Y hoy hay una manera de rendir cuentas que el Señor ha abierto para nosotros. Nos da la posibilidad de rendir cuentas. Y no solo de rendir las cuentas. Satanás rinde cuentas, pero no tiene salvación alguna, como hemos visto antes. No hay posibilidad para él. Muchas criaturas caídas rinden cuentas, pero no tienen posibilidad. Pero el hombre tiene posibilidad de rendir cuentas y arreglar las cosas con el Señor. Eso es lo maravilloso de este tiempo. Y esto está relacionado directamente con el mes de misión y con las misiones. Justamente porque hay misiones, porque hay posibilidad de rendir cuentas. Y en buena cuenta, ¿qué es lo que dice un misionero? ¿Qué es lo que hace un misionero? ¿Qué es lo que hace un evangelista? Es decir, a las personas que hoy pueden rendir cuentas y arreglar su situación con Dios. Hoy. Así que este rendir cuentas como pecadores en tiempo de salvación, es decir, en el día de hoy, se nos presenta y se le presenta a toda persona que aún no ha arreglado esas cuentas con el Señor. Y aquí uno de mis versículos preferidos, que los he repetido tantas veces en este púlpito, pero me encanta, de Isaías 1:8. Venid luego, dice el Señor. Y él lo aclara muy bien. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere hacer. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo los voy a limpiar, los voy a lavar. Lo imposible para el hombre, lo imposible para los detergentes humanos y físicos, yo lo puedo hacer. Pero para eso tienes que venir ante mí y rendir cuentas. Rendir cuentas. Es el tiempo en el que es posible la reconciliación con Dios, recordando las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:20. Pablo es tan enfático, ya no tiene palabras para poder expresarse cuando dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque ahora es posible reconciliarse con Dios. No sean brutos. Reconcíliense con Dios. Los animales, las bestias de carga. Bueno, a veces parecen más racionales que el ser humano. El Señor nos da la posibilidad de reconciliarnos, rindiendo cuentas hoy ante Él. Y eso es maravilloso. Eso ya no te hace esperar un mañana. Venir y estemos a cuenta hoy. Por ello, toda nuestra condena y culpa es echada sobre Cristo cuando le digo yo, Señor, aquí vengo a rendir cuentas. Tú me has invitado, yo asisto a esta rendición de cuentas, Señor. Quiero rendir cuentas y quiero aprovechar, Señor, esta reconciliación que tú estás ofreciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor, echo mi culpa, echo mi condena sobre Cristo. Y el Señor te dice, bien, estamos a cuenta. Tu condena, tu culpa es echada sobre Cristo. Cristo, cuando murió, tomó tu lugar, pero era necesario que tú vinieras a pedir que se hiciera válido esto para ti. Esa es la condición. Necesitábamos este paso de fe, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios lo da como un regalo, pero tienes que asistir a esta rendición de cuentas y decirle, Señor, yo quiero ser uno de los reconciliados. Yo quiero ser uno de los que
hacen efectiva para sí la muerte de Cristo. Señor, qué maravilloso. La cuenta que rendimos en aquella oportunidad nos dice, buscando palabras, cómo quisiera transmitir esta idea, especialmente al corazón que aún no ha arreglado cuentas. Lo que uno dice, Señor, nada tengo a mi favor. Esa es la única manera de llegar. La cuenta y la deuda es enorme, gigantesca. No tengo nada a mi favor. Nada he hecho bien. Solo merezco tu desprecio, tu ira y tu condenación. Vengo a ti, apelando no a mis obras, no a mis méritos, no a lo que yo haga o pueda hacer. Vengo a ti, apelando a la obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Nada puedo rendir, solo una cuenta en menos, en debe, una cuenta negativa y que tiende al infinito. Entonces el Señor te dice, bien has dicho, nada tienes a tu favor, pero has tomado el sacrificio de mi Hijo como tuyo propio. Por lo tanto, por ser aún tiempo de salvación, tiempo de reconciliación, tiempo de arreglar cuentas, te adjudico ese pago que mi Hijo hizo a tu favor. Y por lo tanto te declaro sin deuda. Eso técnicamente se llama justificado, como si nunca hubieras pecado. Eso es la justificación por la fe, de ser declarado sin culpa, sin deuda. Y es ahí, no en un juicio final donde se rinde cuentas como pecador. Es ahí, es en este momento. Y el futuro de esa persona queda definido como nuestro Señor Jesucristo tan claramente lo dice. El que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Es maravilloso, maravilloso. Pasado, no pasará. Está en presente, siempre hoy es el día de encontrarse con el Señor. Es ahí, no en un juicio final. Bueno, vamos a ver lo que el Señor va a decidir en su momento. He tratado de ser lo mejor posible. No, Señor, eso no sirve para nada. Más bien te digo que si esa es tu esperanza, estás en desesperanza, no hay posibilidad. Arregla ahora las cuentas. Hoy es el día de salvación, hoy, no mañana. Hermanos queridos, si damos gracias al Señor por haber aprovechado ese día. Y si queda algún resabio, algo de duda en tu corazón, entonces, bueno, quizás porque no has hecho las cosas bien, quizás todavía no has arreglado las cuentas como corresponden. No se trata de un cambio de iglesia, no se trata de un cambio de religión, no se trata, sino que se trata de arreglar las cuentas con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, aceptando una invitación que Él nos hace a reconciliarnos. Son fuertes las palabras de Pablo, el gran hombre de Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, cuando no mañana, hoy, ahora. Ahora, siempre es un ahora. ¿Existe otra manera de rendir cuentas? Sí, eso es verdad. Y es la manera en que se rinde cuenta cuando no se aprovecha este tiempo de reconciliación, cuando no se aprovecha y se deja pasar esta oportunidad, cuando el Señor nos está diciendo venid y estemos a cuenta y tú dices mañana, quizás, después, trataré de portarme bien. Bueno, cuando se te pasa ese tiempo, hay otro rendir cuentas. ¿Cuál es la alternativa, en otras palabras? Existe una segunda manera de dar cuentas y esta es como pecadores, pero fuera del tiempo de salvación. Al respecto dice en Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, noten, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El cuadro es bien distinto.
Y bien feo, bien feo, bien feo. Si no aceptas el hoy como el día de salvación, mañana espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario no significa que sea una persona mala. Adversario es todo aquel que no ha arreglado sus cuentas con el Señor, porque por naturaleza nacemos como adversarios. De alguna manera traemos ese pecado heredado desde Adán en nuestra genética espiritual. Está dañada, terriblemente dañada. Por eso el Señor insiste, hoy, esa expectativa de juicio la tiene todo ser humano que no ha arreglado hoy con el Señor las cuentas. Y este tiempo de salvación es importante considerarlo desde el punto de vista de su término. ¿Cuándo termina el tiempo de salvación? ¿Cuándo termina? Bueno, si el tiempo de salvación es hoy, termina mañana o en un instante más. ¿Y cómo puede terminar? De tres maneras. El tiempo de salvación termina con la muerte. Después de la muerte, aunque te lo jure todas las autoridades religiosas del mundo, no hay salvación después de esta vida. La salvación es un acto que se realiza en esta vida. Solamente aquí tú te puedes arrepentir ante el Señor y acudir a rendir cuentas. Después de muerto, hermano, amigo especialmente, no hay más posibilidad de arreglar cuentas, no hay más posibilidad de reconciliación. Bíblicamente no existe. Todo lo contrario, se advierte mucho para que eso no pase. Pero también puede terminar con la venida del Señor. Si el Señor viene en gracia a buscar a su iglesia, como es la promesa bíblica, bueno, ese día también termina. El jueves, en nuestro estudio sistemático de Apocalipsis, vimos bastante sobre ese tema. Hay muchas personas que están esperanzadas en que, bueno, si no me voy en esta, me voy después. Me voy después que el Señor venga. Claro, voy a terminar como mártir, pero voy a morir después. Cuidado, cuidado, cuidado. Si hay conocimiento, fíjate lo que dice Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Si tú has conocido la verdad, dice en 2 Tesalonicenses que Dios mismo envía un espíritu de engaño para los que no quisieron creer la verdad cuando la conocieron. No, hermano, no te esperes otra oportunidad. No hay. Ya sabes la verdad. Y si no la sabías, ahora la sabes, te la acabo de contar, así que ya no tienes más posibilidad. Si el Señor viene, hay una posibilidad, pero para los que no conocieron la verdad. Hay todo un cuadro en el Apocalipsis de salvación, una salvación muy difícil bajo esas circunstancias. Una salvación que implica martirio, muerte, pero si conociste la verdad, con el Señor no se juega. El Señor dice, no, la oportunidad te la di. Ya te la di. Tú conociste la verdad en tiempo de salvación, en tiempo de la gracia. La dispensación ha terminado, ahora ya no. Cuidado, hermano, porque yo sé que esto es un error muy fuertemente introducido en las iglesias cristianas, incluso bíblicas. Dios insiste en la Biblia que el tiempo de salvación es hoy, no mañana. Mañana puede encontrarte con la muerte, mañana puede venir el Señor. Pero también hay otra cosa y una tercera forma en que termina el tiempo de salvación. El tiempo de salvación también termina con el endurecimiento irreversible del corazón por resistir reiteradamente el llamado de Dios. Es decir, Dios te llama una vez, Dios te llama 2 veces, Dios te llama 3 veces, Dios puede llamarte muchas veces, pero de repente, y el corazón va sucediendo esto también, se va endureciendo.
Y cuidado que a lo mejor el Señor no te va a llamar más. Puede suceder, eso se llama juicio en vida, tiene un nombre técnico en teología. Y hay casos bíblicos bastante interesantes. Pero, por lo tanto, no esperes. Hoy es el día. Rendir cuenta después ya va a ser como pecador. Hermanos, usaré un nombre. No tenemos ningún Rubén, ¿no es cierto? No, ningún Rubén. Usemos un personaje que vamos a llamar Rubén. Si termina para Rubén el tiempo de salvación, el cual es diferente para todos los seres humanos, por algo no nos convertimos todos el mismo día, tendrá él que presentarse ¿a dónde? Y esto a veces también es el producto de confusión para muchos. Tendrá que presentarse no ante el tribunal de Cristo que menciona 2 Corintios 5:10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero nosotros se refiere a nosotros, los cristianos, los creyentes, incluyéndose Pablo mismo. El tribunal de Cristo no es ese el lugar donde se van a presentar ellos. El lugar donde se va a presentar toda persona que no aceptó la salvación en su tiempo se encuentra en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde dice, estamos en el futuro, Satanás ya no está actuando en la tierra, tenemos un panorama muy distinto, y dice en Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Son condiciones muy especiales y distintas, ¿no es cierto?, a las que estamos viendo acá, a las que tenemos ahora, y también a las del tribunal de Cristo. ¿Y qué vio Juan? Y acuérdense que las cosas escritas en Apocalipsis son para nuestra formación y educación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí estoy yo. No, tú no estás ahí. Tú hace mucho rato que estás con el Señor a esta altura. En un estudio sistemático tú vas a ver que estás hace mucho rato con el Señor. No estás ahí. Esto es un juicio absoluta, total y completamente para las personas que no van al cielo. Y nota lo que viene. Y el mar entregó los muertos que había en él. Nosotros ya hemos resucitado hace mucho rato a esta altura. Y la muerte y el Hades, es decir, la tumba y el Hades, el lugar donde están los que han muerto sin Cristo hasta esa altura, entregaron los muertos que había en ellos. Este es un grupo de personas en el cual un cristiano no está. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Conozco tremendas poesías que hablan de esto como el gran juicio final, pero están erradísimas. No importa la belleza de la poesía, si está con error, está mal. Y la muerte y el Hades, nota bien, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí no habla nada de que alguien haya llegado al cielo. Nada. Lo único que dice que todas estas personas que van a comparecer van a ser finalmente lanzados al lago de fuego. Ese es el juicio para el inconverso. Tú no estás ahí porque tú arreglaste tus cuentas en tiempo aceptable. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y ya hace mucho rato que se abrió para nosotros y fuimos juzgados. Esto tenemos que tenerlo claro los creyentes y especialmente los no creyentes, para que arreglen sus cuentas ahora, para que no tengan falsas esperanzas. Yo sería un monstruo si te diera falsa esperanza como pastor. No puedo darte falsas esperanzas. El tiempo de salvación es hoy. No esperes un hipotético mañana que no va a existir. Todo lo contrario, va a existir, pero no para salvación. El tiempo de salvación termina. Rubén
Si termina para Rubén el tiempo de salvación, él va a estar entonces, y no aprovechó el reconciliarse con el Señor, él va a estar en el juicio del gran trono blanco ese día. Se considerarán sus obras. Dice aquí, se abrirá todo lo que hizo. Pero entre todas ellas no pesa lo suficiente para borrar un solo pecado. El único que borra pecados es nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada y nada ni nadie más. Se considerarán las obras de Rubén, pero en lugar de ayudar a Rubén para ser salvo o para ayudarle, Rubén descubrirá con horror que esas obras le acusarán de soberbio y de haber menospreciado la única obra que podía servirle, la obra de la cruz, en la cruz del Calvario hecha por el Señor Jesucristo. Rubén podrá decir, aunque creo que nadie va a hablar aquí porque todos van a tener muy claras las cosas, pero podría decir, pero si yo creí, yo amé a Cristo, y es más, las obras que hice, las hice porque realmente amé a mi prójimo y amé al Señor. La respuesta es, está bien, si eso está bien lo que hiciste, pero yo te ofrecí a mi hijo como único camino. Te ofrecí su sacrificio como única obra y suficiente obra. Y tú seguiste insistiendo en llegar al cielo con tus buenas obras. Acciones que se transforman en este caso en abominables, porque ofenden la obra de Cristo. Me ofendiste una y otra vez al rechazar mi regalo una y otra vez. Ahora ya nada se puede hacer. Sí, aquí en el libro están tus obras, dice que se abrirán los libros. Pero no encuentro la única obra que te puede servir en este momento. La obra de Cristo a tu favor. No la tomaste nunca para ti. Terrible. Obviamente que es terrible. Pero el Señor por eso nos quiere evitar eso, y por eso Pablo, os ruego que os reconciliéis como si Dios rogara por medio nuestro. Reconciliaos con Dios ahora. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene, está claro, para eso está la Biblia. Pero también podemos rendir cuentas, y vamos a rendir cuentas, como salvados, como hijos de Dios. El haber rendido cuentas ante el Señor, reconociendo nuestros pecados y recibiendo la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro, no significa que quedemos exentos de rendir cuentas. Ya no para salvación, ya no como pecadores perdidos irremisiblemente. Ahora rendir cuentas como hijos. Esta es una tercera forma, un tercer aspecto del rendir cuentas. La salvación es por gracia y nos dejó libre de pecado y nos hace ver ante el Padre, porque el Padre nos ve a través de la obra de Cristo como justos, como perfectos, como totalmente acabados, incluso glorificados, dice la Escritura. Pero más acá, estamos en el mundo y estamos cometiendo faltas que gracias al Señor no hacen que perdamos la salvación. Por eso Él está intercediendo permanentemente y el Padre nos está viendo permanentemente a través de su Hijo Jesucristo. Pero vamos a tener que dar cuenta ante Cristo alguna vez cómo nos comportamos como hijos. Esta cuenta no es para ser salvados, no es para reconciliarse, es una cuenta como hijos, como administradores. Y esta cuenta tendrá que ver fundamentalmente, como bien lo decía recién, por nuestra calidad de mayordomos. Porque ahora, como hijo de Dios, soy denominado mayordomo del reino, y en estas condiciones tendré que rendir cuenta, como mayordomo, como hijo, no ya como
persona natural, como pecador. ¿Dónde se rinde cuentas? En 2 Corintios 5:10 decía, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este no es el gran trono blanco, es el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Se fija, es recibir mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Romanos 14:10 también hace alusión al mismo tribunal y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es el tribunal donde yo voy a comparecer y compareceremos todos los creyentes. Esto no es para los inconversos. El tribunal de Cristo es un tribunal levantado exclusivamente para mayordomos de Dios, para ver cómo hemos llevado a cabo nuestra mayordomía. Recordemos que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, no teníamos nada que ofrecer, no teníamos nada que hablar a nuestro favor. Tanto es así que solo merecíamos la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Por lo tanto, la muerte se hizo efectiva para mí cuando yo tomé a Cristo como mi Salvador, cuando reconocí en Cristo a mi Salvador. Ya, en ese momento soy salvo. ¿Por qué? Fíjense una cosa, es más que un perdón. Esto lo hemos comentado muchas veces, pero qué importante es volver a tomar conciencia de ello. Porque alguien pagó por mis pecados y eso me deja sin culpa. Pero ahora el Señor me dice, has vuelto a nacer, como le dijo a Nicodemo en forma tan gráfica. Para heredar el reino de Dios tenéis que nacer de nuevo, Nicodemo. De otra manera es imposible. Bueno, hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, especialmente en 2 Corintios, y tenemos una nueva vida, una nueva relación con el Señor. Y en esta nueva vida el Señor nos entrega muchas cosas. A ver, nos dice, tú eras casado, tenías hijos, señora, bueno, ahora te paso de nuevo tu señora, tus hijos, pero ahora eres administrador mío sobre ellos. Tienes que responderme a mí de cómo has tratado a tu mujer, cómo has tratado a tus hijos, si le has enseñado el plan de salvación, si le has enseñado los caminos del Señor. De ahora en adelante me respondes a mí. Tú estás trabajando, bien, ahora tu trabajo te lo devuelvo, por así decirlo, pero ahora estás trabajando como para mí. Todo cambia, ¿te fijas? Entonces ahora somos mayordomos y tenemos que dar cuenta. Y el Señor también nos va a dar dones, nos va a dar talentos, nos va a dar capacidades para servirle dentro de lo que es la obra. Y bueno, hay un momento en que tenemos que dar cuenta de todo eso. Este es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es un tribunal levantado solo y exclusivamente para mayordomos de Dios, para gente ya salvada, que como salvos se presentarán a dar cuenta de su administración. En 1 Corintios 3, 11 y 13 habla bastante de esto también, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, noten bien, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, hay un momento en que se juzgará, se dará cuenta de ellas, porque el día la declarará. Bueno, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí no está hablando de inconversos, no está hablando del fuego del infierno, está hablando del fuego de la prueba. Se habla de una obra sobreedificada sobre el verdadero fundamento, no sobre fundamento falso. No está hablando de obras de salvación, está hablando de administración, de lo que hiciste después de haber recibido a Cristo como Salvador. Aquí no se mencionan obras de salvación. Esta es otra imagen del mismo tribunal del cual hemos ya mencionado antes en 2 Corintios 5:10 y en Romanos. Se trata del tribunal de Cristo.
Un tribunal en el que se decide la calidad y las motivaciones de la obra de cada salvado. No un tribunal donde se decida la salvación. Aquí está. Porque dice que si la obra de cada uno, finalmente el fuego dice que no sirvió para nada, estará destruida, dice, el mismo será salvo. Pero así como por fuego. Aquí no está hablando de salvación o pérdida. En cuanto a pérdida como ir al infierno, es decir, pérdida de la salvación, nada de eso. Aquí se revisan las obras, es muy claro. Se habla de obras de oro, de plata, de piedras preciosas, pero también se habla de madera, de heno, hojarasca. Y el fuego las prueba. O sea, hay obras que quedan y obras que no quedan. Todas obras hechas por personas redimidas, por personas salvadas. Insistiré una vez más porque hay mucha confusión en este sentido. Aquí no son personas inconversas. Y estas obras hechas para el Señor las estamos haciendo en calidad, por lo tanto, de salvos. Insisto, no para salvación. Pues bien, estas obras serán examinadas por un supremo tribunal. Pasará fuego sobre ellas. El fuego quemará las obras de heno, de madera, de hojarasca. El fuego probará la calidad del oro utilizada y la plata usada. Por algo en Proverbios 17:3 dice, hablando del tema de la prueba del corazón del hombre, ¿no? El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Y hace alusión al corazón del hombre. El calor prueba la pureza de los metales. El fuego dirá la verdad y solo lo auténtico perdurará. Ese día vamos a ver algunas ilustraciones para graficar un poquito esto. Vamos a entrar un poco al campo de la imaginación, pero creo que es legítimo en este caso. Llegará cada uno con su trabajo. Por ejemplo, se presentará un encargado de obra y dirá, Señor, durante el tiempo que trabajé en esta congregación, solo gané 5 almas y cuidé de 100 almas, procurando para ellas un sano crecimiento. El fuego probará esa obra y las 5 almas prevalecerán junto al trabajo realizado con las 100 almas. El fuego probará también las motivaciones y se demostrará que estuvieron sustentadas por un sincero amor y obediencia al Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Se presentará un presbítero con una iglesia de 10.000 miembros, puro oro en apariencia. El fuego simbólico la probará y demostrará que solo 50 personas eran realmente salvas, de las 10.000. Su recompensa será por los 50 salvos, no por los 10.000 miembros. Se examinarán luego sus motivaciones. ¿Por qué solo 50 salvos en medio de 10.000 miembros? Y aparecerán las verdaderas motivaciones, quizás un afán de grandeza, más que de servir a Dios. Quizás la motivación fue un afán de competencia, más que de servir al Señor. Quizás la motivación fue un afán de autoglorificación en lugar de dar gloria a Dios. Ahí se probará todo, las motivaciones, la verdad. Se presentará una mujer sencilla, sin grandes obras. El fuego la probará y saldrá un trabajo quizás silencioso, sin ostentación. Gran cantidad de visitas a hermanos cuando lo necesitaron. Muchas horas de oración por las almas que redundaron en salvación. Una vida silenciosa, casi desapercibida, pero llena de frutos que escapaban a los ojos de los demás. Se presentará Néstor, un joven de 22 años y dirá, Señor, yo toqué 5 años en la batería de la orquesta de la iglesia y mi música fue utilizada para la gloria de Dios. Entonces, el fuego probará las motivaciones del joven baterista. Y se demostrará que no era el afán de glorificar a Dios su motivación, sino su amor por la música, su amor por la batería, su amor por quizás la admiración que ganaba de aquellos que le escuchaban. Ahí se va a saber todo, no podremos esconder nada. Se presentará el siervo del Señor que con gran esfuerzo construyera un templo para rendir culto a Dios.
El fuego probará la obra y con gran sorpresa de muchos la edificación será quemada hasta sus cimientos. Entonces se comprenderá que se había construido con dinero que no podían ser santificados a Dios. Ahí se probará todo. Hermano, no es el tamaño de la obra, no es el brillo de la obra. Lo que se medirá es la calidad y con ello la motivación que hubo detrás de la obra. ¿No es acaso mejor que la obra sea manifestada en la tierra antes que lo sea en presencia de todos los santos y que ya no se pueda hacer nada? Que el Señor guíe nuestras motivaciones, que el Señor guíe cada cosa que se realice, que no haya afán de competencia ni de lograr glorias pasadas, sino que hacer lo que se debe hacer para realmente la gloria del Señor. Hay dos frases que se utilizan tan mal y tan constantemente. Para la gloria del Señor. La idea es bien, pero ¿realmente lo estás haciendo para la mayor gloria de Dios? La otra frase, para el Señor, lo mejor. Qué mentira más grande. Generalmente, al Señor estamos dándole las obras. Si es que nos quedan suficientes obras. Queridos hermanos, todo ser humano dará cuenta ante el Señor. No obstante, de cada uno dependerá cuánto y dónde la dará, así como los resultados que obtendrá. Sí, tú tienes que ver con eso. La invitación del Señor es a dar tu primera cuenta hoy, ante la cruz, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para luego darla como hijo amado y obediente ante el tribunal de Cristo. Yo ya tuve mi encuentro con el Señor. Arreglé mis cuentas y no espero un juicio de salvación en el futuro. Ya soy salvo. Tú también lo eres. Pero lo somos todos los que estamos aquí. Hermanos queridos, lo que espero ahora en el futuro es, como dice Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora espero, eso sí, comparecer ante el tribunal de Cristo. Y espero no pasar vergüenzas ahí. Sé que ya soy salvo y en ese tribunal no hay pérdida de salvación, pero sí puede haber la pérdida de la obra hecha como hijo. Por eso quiero que el Señor escudriñe cada día mi vida, me guíe en todo lo que haga, para no pasar allí la gran vergüenza ante el Señor y ante todos mis hermanos que van a estar allí mirando. Padre Celestial, te doy gracias, porque todo lo has dicho, todo lo has aclarado, Señor, y por sobre todo por esa pasión, Señor, incomprensible, que nos ruega que estemos a cuenta. Tú quieres reconciliarte con nosotros, no mañana. Ese mañana es una mentira que Satanás la induce en el corazón para perdición del hombre. Tú quieres estar a cuenta hoy. Te ruego con toda mi alma, Señor, que si hay una persona que aún no ha rendido cuenta, Padre, que aún no ha ido ante ti para reconciliarse contigo, lo haga hoy mismo, en este instante. Abra su corazón y reciba a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconociéndose pecador, reconociendo que necesita tu salvación, Señor. Padre Celestial, ayúdanos para presentarnos un día ante ese tribunal maravilloso, Señor, en que rendiremos cuentas como hijos. Ayúdanos, Señor, a rendir cuentas honorables, cuentas, Señor, que muestren una alta disposición de servicio real y que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, como lo dice tu palabra, fue para la mayor gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.